Bueno, si vamos a lo que son datos LIDAR en sí, porque en el curso, como era un curso orientado a inventario, quise poner el foco igual en la información LIDAR, a pesar que en la región no tenemos acceso a esto, pero por si en alguno de los proyectos que están realizando, como quizás el Reglamento Mendoza, se topan con este tipo de información, bueno, que puedan conocerla. ¿Cómo está contenida esta información? En general está contenida dentro de un archivo .las y tiene, por un lado, la posición de cada punto, X, Y, Z, en un sistema de proyección dado, que en general está en metros. Bueno, la posición de cada punto, para los millones de puntos que pueden componer una escena. Por otro lado, puede ser que encuentren información de color, tres columnas más con los valores RGB de cada punto. También van a encontrar el ángulo de escaneo, porque eso es importante, el sensor está en el aire y va escaneando continuamente en diferentes direcciones, y para cada punto van a ver registrado el ángulo al que se tomó esa información. El número de retorno, dijimos que puede haber en un mismo haz varios retornos. Bueno, cada punto tiene el número de retorno al que corresponde ese punto. Uno puede saber si corresponde al primer retorno, que es el que rebotó desde la copa de los árboles y volvió al sensor, o si corresponde al tercer o quinto retorno, que es el que rebotó desde el piso y nos da la información del piso. Entonces, con el número de retorno es sencillo a veces decir, quiero ver, bueno, cuál es el nivel del suelo debajo del bosque. Filtro los retornos número 3 y obtengo muchas veces el nivel del suelo. La marca temporal, el momento en el que se tomó cada punto, en base al reloj interno que tiene el GPS del dron. Y el valor de intensidad, la cantidad de energía que retornó. Eso depende mucho de los colores que tiene la vegetación y otro tipo de elementos. Si es más reflectiva, retorna más intensidad. Si está más cerca, retorna con más intensidad. Si está más lejos o más oscuro, con menos intensidad. Ahora lo que quiero mostrar a continuación es un ejemplo tomado de la base de datos pública NEON de Estados Unidos, donde ellos en cada uno de los parques nacionales del país hicieron relevamientos LIDAR con aviones, volando a 1000 metros de altura, con un LIDAR potente que puede trabajar a esa distancia, pero con una baja densidad de puntos, alrededor de 5 a 10 puntos por metro cuadrado. Les quiero mostrar esto para que puedan ver cómo es la estructura de los datos LIDAR que podrían obtener con un dron o con un avión si hiciera un relevamiento de este estilo en el país. Estos datos corresponden a Texas, a un área forestal alrededor de una ciudad. Acá pueden ver cómo se ve la nube de puntos si la miramos desde arriba. O sea, es algo muy similar a una ortofoto, pero cada uno de los píxeles no es una imagen, no es un píxel de una imagen, sino que corresponde a un punto con su color. Si lo miramos bien de costado, en un corte totalmente longitudinal desde el costado, vamos a ver que en la zona central hay una faja de puntos que corresponden a los elementos del terreno, pero que por abajo y por arriba hay una nube dispersa de puntos que corresponden a ruido. El LIDAR tiene el problema de que es una información muy ruidosa debido a reflejos, rebotes, errores en la propagación del haz que va y viene, contaminantes del aire, y tenemos puntos falsos tanto debajo del suelo como sobre el suelo. Eso hay que depurar cuando se analizan los datos. Uno primero puede, esto está procesado en Cloud Compare, como ejemplo, uno puede recortar el área de interés desde los costados y también desde arriba hacia abajo. Y en este caso pueden ver que si recorto de abajo hasta el suelo y si recorto de arriba hasta los árboles, puedo quitar prácticamente todo el ruido de una forma muy sencilla. Y lo que obtengo es esta escena. Acá podemos ver ya inclinado, en perspectiva, ese área que tiene un camino, tiene campos de cultivo y tiene un área de bosque. Esto es la nube de puntos coloreada. Así se vería la nube de puntos coloreada, pero utilizando las marcas de tiempo como fuente de color. En este caso, pueden ver que hay 5 fajas distintas debido a que el avión hizo 5 vuelos diferentes y combinó la información. Y están hechos a diferente horario y por eso tenemos, bueno, diferentes colores. En este caso pueden ver los valores de intensidad del retorno, cuál es la energía que vuelve al sensor, y podemos ver que las áreas claras corresponden a suelo desnudo y las áreas más oscuras corresponden a árboles, donde el rayo vuelve con una menor intensidad porque se descompone al rebotar en los distintos elementos, bueno, y solo una parte vuelve al sensor. Y acá podemos ver los mismos nubes de puntos, pero coloreadas según elevación, los valores de Z de la elevación. Y podemos ver en color azul las zonas bajas, y en color verde las zonas intermedias, y en rojo las partes altas. Las zonas bajas se corresponden al suelo que bordea un arroyo, en el área más baja del terreno de la topografía, y las zonas rojas se corresponden a las zonas más altas del terreno, pero también a las copas de los árboles. Acá pueden ver entonces la diferencia de altura. En la escena va desde 276 metros hasta 321 metros sobre el nivel del mar. Entonces el desafío como forestales es, bueno, que esto no nos da información sobre la altura de los árboles directamente, tenemos también topografía. Entonces en un punto tenemos que empezar a restar la topografía, modelarla y eliminarla del análisis para quedarnos únicamente con las alturas de los árboles relativas al terreno, que es lo que nos interesa como forestales para empezar a hacer cálculos que nos pueden servir para quizá apoyar los inventarios. Acá podemos ver la nube vista del costado coloreada según número de retornos.
Fíjense que la mayoría de los puntos azules corresponden al primer retorno, la energía que rebota en primer lugar y vuelve al sensor, y están o en el suelo desnudo, donde toda la energía rebotó al sensor, porque el suelo desnudo es macizo, es sólido, o en la copa de los árboles, donde la energía pega en las hojas y vuelve al sensor. Después, los puntos verdes y algún punto naranja que hay corresponden al retorno 2, 3 y 4, que ya ocurre cuando el haz descompuesto, la primera parte ya rebotó al golpear las hojas de los árboles, sigue penetrando y golpea las ramas o golpea el suelo debajo de los árboles. Entonces fíjense cómo clasificando la nube por número de retornos podemos discriminar la información. Bueno, ¿cómo sería el esquema de procesamiento? Primero vieron que tenemos que limpiar la nube de puntos, quitar el ruido para quedarnos con la información que en realidad es útil. Tenemos puntos duplicados y outliers. Hay procesos estadísticos que buscan los outliers y los eliminan. Buscan puntos que estén alejados a los puntos vecinos. Si tenemos 5 puntos vecinos y hay uno que está más separado, evidentemente forma parte del ruido. Si no está conectado al resto de los puntos, se puede eliminar. Bueno, hay procesos en R que van haciendo ese trabajo. Y después, una vez que tenemos esa nube ya limpia, el siguiente paso es identificar el suelo. La nube todavía no está clasificada. Nosotros tenemos que identificar cuáles son los puntos que corresponden al suelo, que son los que nos van a permitir modelar el terreno y eliminarlo de los datos, restarlo, para transformar las alturas absolutas sobre el nivel del mar en alturas relativas de los elementos respecto al suelo. Para eso existe un filtro que se llama filtro de simulación de telas, que lo que hace es dar vuelta a la nube de puntos, ponerla boca abajo, aplicar una tela en la parte, que en ese caso ya es de arriba, en la parte del suelo, y esa tela virtual puentea todos los huecos que pueda llegar a tener la nube. Por ejemplo, cuando uno escanea una casa, el techo de la casa genera los únicos rebotes, pero debajo de la casa no hay información, el suelo no se puede ver porque lo oculta el techo. Entonces, en nuestra nube de puntos, esa casa va a tener un hueco del lado de abajo, como la ven ahí en la imagen. Al dar la vuelta y colocar una tela del lado de arriba, nosotros podemos entonces interpolar el nivel del suelo debajo de la casa. Y todos los puntos que están adyacentes a una cierta distancia, uno establece un umbral, a esa malla, a esa tela, lo que se acopla en esa tela, automáticamente quedan clasificados como puntos correspondientes al nivel del suelo. Y nuestra nube de puntos se adhiere una columna más, que se llama clase, clasificación, donde por un lado podemos marcar todos los puntos que están adyacentes al suelo, y por otro lado todos los puntos que están elevados, que corresponden a estructura o a vegetación. Hay diferentes parámetros que nos permiten adaptar ese proceso a suelos que son relativamente planos, o a zonas con relieve mucho más quebrado, como zonas de sierra, o zonas donde hay escalones en el terreno, aunque no sea una zona serrana, sí esos pozos o esos escalones pueden generar inconvenientes. Esto hay un proceso de ajuste donde uno va calibrando los parámetros. Una vez que los puntos están clasificados, con los puntos del suelo ajustamos un modelo digital de elevación, un DEM, un modelo digital del terreno también, que nos permite entonces estimar la posición del suelo en todo el área de interés. Y luego viene el proceso que se llama, en general lo van a conocer así, como normalización, que consiste simplemente en restarle a la altura de todos los puntos el nivel de ese terreno que estuvimos ajustando por debajo. Una resta entre los niveles Z de todos los puntos y el valor Z del DEM para esa posición. Y lo que obtenemos como resultado en un análisis forestal es un modelo de altura de copas, Canopy Height Model. Ese modelo de altura de copas ya nos va a indicar para cada uno de los árboles cuál es la altura del árbol relativa al terreno en cada uno de los puntos. Lo pueden ver en esta imagen. En el primer caso, en la parte superior, tenemos el vuelo líder y el escaneo de todo el terreno. Podemos ver que se representó el terreno con su relieve y también se representaron las copas de los árboles. Y en el segundo caso, en la parte de abajo, se modeló el terreno y ya se lo restó. Y lo que tenemos es el modelo de altura de copas. Únicamente la altura de los árboles respecto a un mismo nivel de referencia. Si estuvieron trabajando en el tema forestal, van a ver que acá ya empezamos a poder obtener información interesante, porque si podemos conocer la altura de los árboles está correlacionada con el DAP y también está correlacionada con el volumen, con la edad de los árboles, con el tamaño de las copas. O sea que podemos empezar a hacer cálculos que son interesantes. Como subproducto también de esto, bueno, por un lado acá ven lo que sería la malla ajustada de ese modelo digital de terreno que estamos viendo. Como subproducto de esto se pueden obtener curvas de nivel. A esto podríamos aplicarle curvas de nivel y generar un mapa topográfico que nos permita estudiar el relieve de la zona y también la parte hidráulica, cómo el agua escurre hacia los arroyos. Estos son los puntos de esa misma escena en Estados Unidos que son clasificados como suelo. Van a ver que hay áreas verdes, pero que los puntos corresponden a los puntos que están a nivel del suelo, pero están coloreados con el color de los árboles que estaban encima. Y estos son únicamente los elementos elevados. Los árboles, los postes de luz,
algún camino que quizás no se ajustó bien al terreno, algún terraplén que no se ajustó, donde no se ajustó bien esa malla, y las casas. Estos elementos elevados son los que nosotros queremos estudiar. Y acá pueden ver entonces ese modelo de altura de copas coloreado, con colores que van desde el 0 en azul hasta, bueno, el rojo a los 30 metros de altura, por ejemplo. Y acá podemos ver cuáles son los árboles más altos en esta escena y cuáles son la vegetación intermedia que tiene una menor altura. Haciendo zoom a un lugar, podemos llegar a ver, por ejemplo, los techos de unas casas con alturas intermedias que no pasan de 5 metros de altura, y alrededor árboles que están entre los 10, 15, bueno, hasta 20 metros de altura, estos árboles más grandes. Este sería el tipo de información que obtendrían haciendo un relevamiento con un líder. O el tipo de información que pueden llegar a obtener si se dan maña y trabajan bastante con un relevamiento fotogramétrico utilizando un dron comercial tradicional. Entonces tenemos que empezar a ver qué tipo de análisis podemos aplicar a esto. Y eso depende mucho de la densidad que tenga la nube de puntos con la que estamos trabajando. Si, como en el caso este de Estados Unidos, se trabaja con un avión, una avioneta, un avión un poco más pesado, que lleva un líder que en general es grande, tiene mucha capacidad, tiene mucha potencia para poder, desde 1000 metros de altura, relevar millones de puntos en el suelo. En general van a estar trabajando con nubes de puntos que tienen una baja densidad de puntos, menos a 10 puntos por metro cuadrado. En cada metro cuadrado de terreno tenemos 10 impactos. En ese caso, si están en esa situación, lo que van a hacer es trabajar con el enfoque que muestra este libro brasileño, que es el enfoque de unidad de área. Tratar de obtener percentiles de la altura de la vegetación, una vez que ya normalizada la nube de puntos y conociendo la altura de la vegetación, trabajar obteniendo percentiles. Definiendo un tamaño de píxel, un tamaño de parcela a evaluar, calcular los distintos percentiles de la altura, a qué altura ocurre, por ejemplo, el 98% de la energía o el 70% de la energía, y después correlacionar esos percentiles con información de inventario de campo. Este libro lo que muestra es cómo correlacionar, bueno, diferentes métricas sobre la altura con información de parcelas de inventario donde se había medido el DAP, la altura y el volumen de los árboles. Una vez que se consiguen correlaciones útiles, se pueden aplicar a áreas diferentes a la que estamos estudiando. El chiste de esto es poder inventariar quizás una menor intensidad, con un menor costo de campo, y extrapolar los resultados a un área mucho más grande que estuvimos relevando con un vuelo aéreo. Y esto es lo que están haciendo las empresas forestales, porque es una solución de compromiso donde conseguimos aplicar esta tecnología láser a un costo relativamente bajo, porque aunque el alquiler de la avioneta con la cámara que quizás nos provee una empresa sea caro, con una avioneta volando a 1000 metros de altura podemos cubrir una gran extensión de forestaciones o de bosques nativos en muy poco tiempo, y entonces cuando uno divide el costo por la superficie con la que está trabajando, realmente se vuelve económico. Podemos realizar un inventario tradicional a una baja intensidad y luego extrapolar esa información a toda el área aplicando alguna correlación o un modelo que hayamos ajustado siguiendo la metodología que van a encontrar en ese libro. Después, si trabajamos con nube de puntos con resoluciones intermedias, por ejemplo de 10 a 100 puntos por metro cuadrado, que vamos a obtenerla tanto con fotogrametría tradicional, como vieron anteriormente, o con un líder montado sobre un dron volando, por ejemplo, a 100 metros de altura, en lugar de 1000 metros, a 100 metros de altura. Con esa intensidad, con esa calidad de datos, vamos a poder hacer abordaje de árboles individuales. Vamos a poder llegar a distinguir un árbol de sus vecinos y empezar a trabajar dentro de cada árbol por separado. Por un lado, van a identificar los árboles, por otro lado, medir su altura respecto al terreno, estimar el volumen que pueda llegar a tener ese árbol mediante también alguna correlación, y una vez que tenemos ese árbol y todos sus vecinos caracterizados, empezar a trabajar a nivel de rodar, agrupar esos árboles en una parcela, aplicar estadística y después extrapolar esas variables isométricas a nivel del rodar completo. Y lo que obtenemos por fin son mapas de variabilidad. Tanto en este caso como en el anterior podemos obtener mapas de variabilidad, pero bueno, eso va a ser un resultado de este análisis. Y por último, si trabajáramos con nubes de puntos extremadamente densas, donde tenemos quizás más de 500 puntos por metro cuadrado, que se pueden obtener con un dron, con un muy buen líder volando bajo, o si no, con un dron que vuele dentro de los árboles, como están probando en Nueva Zelanda. O quizás con un dron, con un líder de arquitectura, un TLS, líder terrestre, que lo van a ver en general en la arquitectura colocado frente a un edificio y escaneando sobre un trípode la fachada del edificio. Si trabajáramos con este tipo de nubes, podemos hacer un análisis mucho más exquisito. Ya vamos a poder ver la estructura de la copa, el fuste, las ramas y las hojas. Podemos clasificar el fuste, las ramas y la hoja en diferentes categorías y podemos medir DAP del árbol, la altura del árbol, el diámetro de distintas alturas en el fuste y el diámetro de las ramas. Acá hay un video incluso de ejemplo de cómo se podría aplicar. Podemos ajustar cilindros al fuste y a las ramas y podemos de esa forma cubicar todo el árbol. Eso es lo que se conoce como modelo cuantitativo estructural.
El problema para eso, yo ya conseguí acá en la región que un conjunto de agrimensores que trabajan haciendo arquitectura en una parcela de bosque implantado coloquen un líder de ese estilo, un líder terrestre, y lo vayan moviendo y me escaneen todo, pero todavía no conseguí una computadora que pueda llegar a mover los algoritmos necesarios para poder procesar esta información. Cuando nos vamos incrementando la densidad de las nubes de puntos, empezamos a tener archivos muy pesados y procesos que demoran horas o días incluso para obtener un resultado. Entonces, por acá la complejidad de análisis es muy alta. Nos conviene movernos en la parte intermedia, que es lo que voy a mostrar hoy en la presentación, o en la parte de baja complejidad con baja densidad, que es lo que se puede ver en ese libro.